Les dije cuando iniciábamos el programa que ayer hubo elecciones en nuestro barrio grande, en este caso en Chile, y que, bueno, era importante y lo íbamos a conversar con un colega, un analista chileno, para que nos cuente, qué va a pasar a partir de esta elección o qué se tiene en cuenta y qué posibilidades hay que alguno de los dos extremos, o la izquierda o la derecha, sean, como así quedó decidido en el balotaje, sea gobierno futuro. Vamos a hablar por eso con Germán Silva. Hola Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos, No, por favor. Bueno, quisiera escucharte. Ganó Jara, pero ¿es probable que Katz sea el que finalmente se quede con el gobierno? Sí, bueno, la verdad es que es muy probable que José Antonio Katz termine con el gobierno, porque primero esto era bastante esperable, que Jara y él pasaran a segunda vuelta. Uh-huh. Se esperaba una distancia mayor, o sea, acá el piso que tiene el presidente Boric, por ejemplo, todas las evaluaciones alrededor del 30, se esperaba que fuera el mínimo que ella obtuviera, y también se tenía como referencia el plebiscito del 22 respecto al intento de cambio de la Constitución, donde el apruebo había sacado el 88%, estuvo muy lejos. Entonces, en ese escenario, y considerando que los candidatos de derecha eran 3, incluso uno podría decir 4, porque uh-huh. Franco Parisi, que fue la gran novedad acá, ¿sí? Proviene de ese mundo, sumados todos ellos hacen alrededor de mínimo el 55%, o sea, las probabilidades de que sea José Antonio Katz, que es un líder, como tú señalabas, de extrema derecha, uh-huh. son muy altas en segunda vuelta. Claro. ¿Y qué crees que ha pasado? ¿Estrenan el voto obligatorio ustedes? Sí. Uh-huh. Sí, mira, esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio. Uh-huh. Las elecciones pasadas, el 21, cuando salió el presidente Boric, había votado el 47% en primera vuelta, el 55% en segunda. O sea, teníamos un grupo muy grande de personas que no votaban. Imagínate, uh-huh. Incluso en el mundo municipal había llegado al 38%. Entonces, lo que queda claro es que es un grupo de gente que tiene una representación mucho más conservadora en general del país, de gente que no votaba, uh-huh. Y además se incorporó una masa muy importante de migrantes legalizados, que son alrededor de 800.000. Entonces hay varios factores que permiten entender un poco este voto bien mayoritario hacia uh-huh. la derecha chilena. Claro. Contanos, después vamos a las características de quienes van al balotaje, pero contanos sobre Franco Parisi, un personaje especial, ¿no? Sí, mira, bueno, Franco Parisi, primero era una persona que venía del mundo de la televisión, o sea, él partió, diríamos, entró al mundo político después de enseñar economía doméstica a nivel televisivo, es un académico bien importante en su momento, en fin. Ahora, él entró a la política, es la tercera vez que se presenta de candidato a presidente, con una cosa muy insólita, que debe ser algo inédito en el mundo. La campaña anterior del 21 la hizo completamente digital, online, porque vivía en Estados Unidos, tenía provisión de ingreso al país por una deuda de pensión de alimentos hacia sus hijos que le impedía, o sea, si él entraba a Chile lo tomaban detenido, que es una cosa ya bien curiosa, ¿no? Uh-huh. Y esta vez hizo su campaña completamente de manera presencial, recorrió mucho el país. Él tiene un partido de base que se llama el Partido de la Gente, un partido que es dominado completamente por él, diríamos, tanto así que tuvo, imagínate, 6 parlamentarios, 6 diputados en la vez anterior, y a los 6 los echó del partido. O sea, claro. Una persona que tiene una característica, diríamos, es muy populista, muy populista, claro. Hizo propuestas bien insólitas acá, y claro, ahora recuperó, diríamos, salió tercero, pero además recuperó 13 parlamentarios, diríamos, del Partido de la Gente, que van a ser clave en el próximo Cámara de Diputados. Uh-huh. Claro, porque eso ya quedó definido, solo falta el presidente. Sí. Exactamente. Y a propósito, vamos por el que más chance tiene, pareciera, que es Katz. ¿Con qué presidente se va a encontrar Chile?
Mira, José Antonio Caz fue un diputado bien intrascendente, de hecho se han sacado casi todos los debates porque tuvo muy baja participación, o sea, era de los que menos. Perdón, sí. por eso el presidente anoche cuando saludó al presidente Boric, él mencionó que ojalá hubiera presentado algo así, creo que dijo, ¿no? Proyectos para el país. Sí, no presentó ningún proyecto de ley, no tenía una de las asistencias más bajas, él viene de la UDI, de un partido bien tradicional de la derecha, que ayer además tuvo una derrota tremenda, porque en el fondo ya a esta altura lo que era la coalición donde estaban esos partidos que es Chile Vamos, que terminó siendo casi de centro comparado, diríamos, con él. Casi se escindió de ahí, se llevó un grupo importante de gente del mundo del partido de la UDI, y es un empresario de familia, de mucho dinero, muy extremo. Él el año 21 hizo su campaña con puros temas culturales, o sea, oponiéndose a la ley de aborto, oponiéndose a la ley de divorcio incluso, un tipo muy muy conservador en lo ideológico, que sin embargo este año aprendió, porque él disputó con Boric, llegó a la misma circunstancia. Este es un país completamente curioso, digamos, porque se disputaron entre Boric y él, la presidencia anterior, sacaron casi los mismos porcentajes, es decir, esta polarización ya la vemos viendo hace rato. Él hizo una campaña mucho más inteligente esta vez, o sea, apareció muy poco, dejó que se desgastara otro candidato de extrema derecha, más extremo que él, que es Johannes Kaiser, y hizo una campaña muy correcta, muy evasiva, evitó hablar de temas culturales, muy centrado solamente en el control de la delincuencia y la migración, con medidas así muy muy radicales, y por lo tanto que también eso hace entender acá a estos tres candidatos de derecha que tuvieron tan buena performance, porque su discurso era prácticamente igual, solo con matices, o sea, en términos de cómo controlar los tres temas clave: delincuencia, migración ilegal y el tema del narcotráfico, particularmente el tema de migración ilegal, que es un tema que ha calado muy fuerte a los chilenos, y ellos son de propuestas muy radicales, muy parecidas a los Trump, y ahí termino con esto. Mira, la puesta en escena de José Antonio Caz es muy parecida a Trump, o sea, vidrio, y acá fue ha sido muy polémico, vidrio antibala en sus presentaciones, las banderas chilenas atrás, hasta se viste más o menos parecido, y tiene un relato muy similar. Él ha participado en todas estas cumbres donde también ha estado Milei, diríamos, pero con Vox en España, o sea, es una persona bien radical, bien de extrema derecha, pero como digo, logró conectar haciendo una campaña muchísimo más políticamente correcta que la que hizo el 21, mucho más evasiva, o sea, le hacían preguntas duras y él simplemente las evadía, no contestaba. Entonces finalmente hizo una campaña donde también, en cierta manera, estos temas polémicos los dejó abajo de la mesa, y es muy probable que salgan ahora, si es que cuando salga presidente, si es que se da la lógica matemática, porque uno ya en política es bien difícil hacer estimaciones. Imagínate lo que pasó en Argentina con la última elección, que todas las encuestas decían una cosa y terminaron pensando otra, pero por el momento es muy difícil, ¿no? Janet Jara no tiene dónde sacar los votos para una segunda vuelta. Lo último, ¿crees que el Congreso, como ha quedado, podrá poner algún límite, en todo caso, si fuera necesario, de llegar Caz a la presidencia? No, al revés, fíjate, porque primero quedó completamente inclinado hacia la derecha. Hacia la derecha, por lo que nos contabas antes, claro. Sí, ocurre, o sea, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y incluso el partido más votado, el Partido Republicano, o sea, por primera en la historia, que es el partido de Caz, o sea, entonces, no, al revés, yo creo que en caso que él llegue al poder, aquí podemos tener, mira, yo lo comentaba hoy día en mi columna del diario, la misma tentación que tuvo el grupo de Boric, ¿no? Que intentó cambiar todo, cambiar la Constitución, todo. Entonces, esta idea de la refundación del país, teniendo mayoría en las cámaras y con el Ejecutivo, es muy probable, digamos, que ocurra eso. Entre ellos, estos temas culturales que están medio escondidos, pero, por ejemplo, se ha planteado, bueno, regreso al tema de la pena de muerte, se han planteado el tema de trabajos forzados para los reos, y otras que son como el típico discurso que tiene la derecha más extrema en todo el mundo. Claro. Créeme, Germán, que ha sido un placer. Se me olvidó poner, ¿vos en qué diario trabajás? El diario Mostrador. Perfecto. El diario digital acá, más político acá, y escribo la columna todas las semanas, así que, mira, le puse, y déjame terminar con esto, yo puse
poquito por cómo el país no aprende mucho de las últimas cosas. Del su último año le puse Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo, con esa gran película Jim Carrey, que tiene que ver un poquito con esta cosa media amnésica de este país, que yo creo que no ocurrió en ningún lugar del mundo, que intenta cambiar la Constitución, porque está todo, 89% está de acuerdo en eso, y no lo logra cambiar, porque primero sale un grupo de extrema derecha y después un grupo de extrema izquierda, o al revés, digamos, y por lo tanto nos quedamos con la misma Constitución que demuestra la polaridad de este país en las últimas décadas. Bueno, Germán, te agradezco y seguiremos charlando mientras tus tiempos lo permitan, y así nos vas contando sobre lo que va a ocurrir el próximo 14 de diciembre. Gracias, No, gracias a ti, que estés muy bien. Un cariño, hasta luego. El colega Germán Silva, que analiza y nos ha contado cómo quedaría esto después del resultado electoral de ayer en Chile. Voy a vos, querido Nico. Cerca de Rosario, su puerto.